Historia y griega ticte o car Roma imperial. Bueno, esta es la parte 2 de la historia de Roma, de la síntesis, de la breve síntesis que estamos haciendo, pero claro, la parte imperial merece, digamos, otros 10 minutos. Mis estudiantes de la escuela secundaria siempre me dicen 10 minutos escuchándote, profe. Ni siquiera en la clase presencial a veces lo pueden hacer. Pero bueno, en el video ustedes van manejando sus tiempos, sus ganas de escucharme. Bueno, son un requisito y a veces una necesidad, pero también les permite ir cortando el video, ir tomando registro, marcando las cosas cuando yo se las hablo, que ustedes también puedan dejarlas marcadas. Y para aquellos que me escuchan, pero no necesariamente tienen que estudiar de aquí, o tener esto como una guía para poder estudiar, poder también denotar con el tono, con los énfasis, los elementos culturales o que yo considero que son claves como para poder entender el proceso histórico, ¿no?, del que esté hablando. En este caso, la Roma imperial. Una Roma imperial que, al igual que la República, nace signada por un asesinato. El asesinato de Tarquinio el Soberbio dio origen a la República, el asesinato de Julio César va a dar origen al Imperio Romano. La figura del princeps, esa era la palabra en latín, que también va a ser el sumo sacerdote del culto a Júpiter, no es un tema menor, asociar, acuérdense, en el Estado antiguo, el poder político con el poder religioso, esto es un elemento distintivo. Esta etapa de gran expansión territorial que va a tener esa antigua y aparecía tímida alianza que dio origen a Roma, va a decantar en un proceso histórico clave que va a poner fin a la Edad Antigua, por lo menos en Europa, y va a dar inicio a la Edad Media. Entonces, tiene como su importancia. Me parece que es clave que distingamos en este proceso imperial la recuperación de un único poder representado en una persona que tiene todos los privilegios y quien toma todas las decisiones, por supuesto con sus asesores, pero que se concentra la autoridad, ¿sí? Así como está el rey, la tenía compartida con el Senado. Durante la etapa republicana, el Senado como órgano colegiado era quien tomaba las decisiones. En el caso del imperio va a ser una persona la que sume todo el poder y todas las decisiones. Este primer emperador se llamaba Octavio, va a recibir como emperador, recuerden que no el mismo nombre que tenías como de nacimiento, no era el que a veces tenías como emperador. Va a ser Augusto I, él va a iniciar una de las tantas dinastías que van a gobernar el Imperio Romano, la Julio-Claudiana. Durante la etapa de Augusto se la conoce como la etapa de la Pax Romana, porque realmente es una etapa de paz comparado, a otros procesos en donde la expansión y el poder del ejército eran muy importantes, o lo que va a ser incluso más adelante. Y es una etapa de embellecimiento de Roma, de grandes construcciones, el desarrollo cultural de la propia Roma, y por eso ha recibido este nombre. Yo he elegido, para que podamos trabajar esta parte inicial imperial, algunos emperadores, de los numerosos que van a haber durante 500 años en una etapa, 1500 años, 1000 años más en otra. Algunos emperadores que van a ser claves o que van a representar esos momentos claves. Uno de estos emperadores va a ser Constantino, asociado a Teodosio, respecto de lo que es la problemática del cristianismo para el mundo romano. En este proceso, tanto Teodosio como Constantino van a ocuparse de la incorporación del cristianismo, del reconocimiento del cristianismo como la religión oficial del Estado,
Y esta va a ser una decisión clave para los propios romanos, pero también para aquellos que profesaban la fe cristiana. Esa idea del cristianismo es fundamental, porque lo que va a hacer es escindir la representación social que existe sobre el poder en la etapa imperial de la autoridad del poder coincidía con la autoridad religiosa en la etapa de la Roma antigua. Pero cuando el cristianismo aparezca como la religión oficial, por un lado va a estar la autoridad temporal, la autoridad en la tierra, que es la que va a tener el emperador, y por el otro lado va a estar la autoridad espiritual, dada por un lado por los sacerdotes, por los que representaban la difusión del pensamiento de Cristo, o de lo que va a ser el cristianismo, y eventualmente hasta por la propia figura del Papa. Esto es importante, digamos, porque es como decir, por ahí puede ser una pregunta medio simplificadora, pero creo que les va a servir. ¿A quién vas a responder? ¿A qué autoridad vas a reconocer? ¿A la autoridad del emperador o a la autoridad de Dios? De un Dios. Ya el politeísmo se cae, el politeísmo romano, tan característico del Estado antiguo, y aparece una religión en donde pone a Dios y a su Hijo que ha sido enviado a la tierra para la reconciliación con Dios, bueno, todo lo que tiene que ver con el mensaje bíblico. No es el objetivo de este video hablar de ello, pero sí reconocer en el cristianismo una de las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Otro de los emperadores importantes, de los dos emperadores, tanto Diocleciano como Justiniano, Diocleciano y Justiniano, tienen que ver con el proceso de organización del imperio. Cuando esa estructura territorial tan grande es difícil de administrar, de gestionar, de obtener los recursos que se pretendía de cada una de las que eran las provincias romanas, decidieron, por un lado, dividirla en el Imperio Romano de Occidente, con capital y sede en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital y sede en Constantinopla, ciudad que se construye o se erige en función del emperador Constantino, que hablábamos que junto con Teodosio eran claves en la historia de Roma por el tema de la incorporación del cristianismo. Y el Imperio Romano occidental después también va a ser, en vez de ser aparte de esta decisión, digamos, como con un eje vertical entre Occidente y Oriente, va a haber un eje horizontal que va a distinguir las provincias senatoriales de las provincias imperiales, de norte a sur. Es como que queda una tetrarquía, es lo que le van a llamar 4, ¿no? 4 espacios físicos distintos, con Césares y Augustos que van a administrar y gestionar el territorio. Y otro emperador importante va a ser justamente el último, y miren ustedes la paradoja, se va a llamar Rómulo Augustulo. Va a tener el nombre del primer rey o el rey mítico, Rómulo y Remo, y del primer emperador, Augusto. Y él va a ser el último emperador de Occidente. Él va a tener que rendirse ante la autoridad de un grupo de pueblos que van a ir invadiendo lentamente ya desde el siglo II, III de la era al Imperio Romano, y van a ir produciéndose mestizajes, aculturaciones, procesos de interacción físico, o sea, biológico, culturales, lingüísticos, que van a dar lugar a una nueva etapa de la historia, la Edad Media. Y entre estos pueblos romanos, uno de ellos va a avanzar, va a entrar a Roma y va a vencer al emperador. Este pueblo es el pueblo de los Érulos, con H, y su jefe se llamaba Odoacro. Este es el fin del Imperio Romano Occidental, que se desarrolló entre el siglo I a.C. y el 476 o el siglo V después de Cristo.